Bueno, bienvenidos a De Cine se trata. En el episodio de hoy es un episodio muy especial, ya que estamos con el crew de DB Dance, con Carlota del Valle, Marcela Ventura y Melissa del Valle. Entonces, por favor, les voy a pedir que se presenten, por favor. Gracias, Gerardo. Pues yo soy Carlota del Valle y soy la directora de la Academia de Danza de DB Dance. Y estoy acompañada aquí de mi hermana, ahorita se va a presentar, y de Marcela, que es como mi otra hermana. y bueno, vamos a hablar un poquito hoy de danza. Yo soy Marcela Ventura, bailo desde hace 10 años con Carlota en DB Dance. Hola, yo soy Melissa, doy clases de baile hace 20 años y soy nutricionista, así que hablaremos bastante de danza. Y nutrición. No, pues primero las quería felicitar a las tres porque tuve la oportunidad de ir al show. La verdad que les quedó muy, muy bien logrado. La producción en general, las luces, la música, la coordinación. De verdad las felicito porque se nota la preparación, se nota el esfuerzo que le pusieron. Entonces, pues primero, creo que se lo merecen. Todas las felicitaciones. Los papás, yo podía escucharlos, están muy orgullosos. O sea, literalmente cada vez que alguien bailaba era, a la nombre, ¿viste? ¿Quién baila? No, es que a la vista las chiquitas, hasta ellas están coordinadas. Entonces, ese tipo de cosas que uno normalmente, pues, quiere oír, como cuando uno va al cine. Uno va al cine y empieza a escuchar, cuando he ido al cine a ver una película que he visto varias veces y me quedo esperando la reacción de la sala y es como, quiero que reaccionen. Cuando no reaccionan es como, ah. Pero ahí sí hubo una reacción positiva, entonces sí, las felicito. Gracias, qué bueno que te gustó. Ahí fue pues, trabajo de muchos años realmente, porque para que una presentación salga así de bonita en poco tiempo, que es lo que nosotros normalmente le damos a una presentación de ensayos y montaje, realmente no le damos más de 2 meses, nunca a una presentación. Lo que más vale es el trabajo de años, la constancia y la disciplina, pues de años, ¿verdad? Entonces, creo que ahí Marcela ya mencionó la cantidad de años y con ella podemos tener esa referencia, y de ahí mi hermana pues también mencionó otra cantidad de años que a mí me da miedo decir. Pero sí, de experiencia al final, en lo que es estar involucradas en el mundo de la danza, ¿verdad? Entonces, ese es lo que tuviste es el fruto de todo ese trabajo, que se trabajó en 2 meses, con más frecuencia y más fuerte, pero es una constancia y una disciplina. Fueron 2 meses con lo que lo prepararon. Sí. Wow. Justo después de Semana Santa. Wow. Ajá. Wow. Sí. Para contextualizar, para los que no lo saben, ahorita el podcast se está grabando en fecha exacta 10 de junio. Semana Santa fue, ¿qué puedo decir? Así como Primera semana de abril. Primera semana de abril, o sea, acaba de ser prácticamente. Entonces yo honestamente pensé, y se los digo con total honestidad, yo pensé que venían desde enero, o sea, honestamente. Y solo impacta aún más porque el nivel de coordinación, el nivel de precisión con el que hacen todo, desde el nivel creativo, las canciones, las historias que buscan contar, sí es algo que me impresionó y pues, es lo primero que quiero, como que me interesa saber. Okay. ¿Cómo surge la inspiración de una canción? O sea, porque tú hiciste coreografías, tú también, y Melissa también, perdón, y hacen coreografías, pero aparte de hacer coreografías, también tuviste la oportunidad de bailar con tus alumnas, algo que lleva ratos de no hacer. Sí, como 5 años. Y como que quiero saber de dónde surge la inspiración, por lo menos de cada una, Okay. de qué les llevó a escoger una canción o un baile en específico que ustedes dijeran, por esto escogí esto. Okay. Bueno, se comienza primero con el tema, como que al final de cuentas la presentación tiene que tener un poquito de cronología. Entonces, Carlota escogió el tema y en base a eso ya se comienza a hacer el brainstorming. Entonces, comencemos con el tema. Okay. Todos los años como que nos sentamos todo el grupo de maestras a hacer brainstorming y a montar ideas, y de ahí salimos con el nombre y todo. Este año yo les di 2 opciones de nombre y la mayoría votó por el que finalmente fue, y yo sabía que basado en ese tema, o sea, yo ya sabía que ese era el que iban a escoger, pero igual les di la opción. Basado en ese tema, que era muy específico para la celebración de estos 10 años, digamos. Okay. Ya empecé con el concepto de la palabra per se, ¿verdad? Alchemy en inglés, alquimia en español, que es transformación, es cambio,
de la materia específicamente, pero al final todos somos materia, entonces todos nos transformamos y en el ser humano es bien interesante ese proceso. Entonces como que partimos de ahí. Okay. Sabía yo que quería contar un poco de mi historia como bailarina y también quería que se involucrara esa historia porque parte de mi historia, Melissa tiene muchísimo que ver en esa historia y Marcela en los últimos 10 años también es parte importante de esa historia y asimismo todas las alumnas. Entonces realmente les di una playlist de mucha música que a mí me impactó y me marcó en la vida y ellas agarraron algunas canciones de esas en diferentes versiones, otras que también les recordaba tal vez a la misma época o les recordaba los mismos sentimientos que a mí y por eso la variedad, porque sí hay unas canciones mucho más modernas y hay otras que sí tienen un sello más profundo, como de tiempo, digamos. Okay. Entonces así fue como surgió y en mi caso yo sabía que quería repetir una coreografía que ya había hecho hace años, que fue un solo que le monté a Marcela hace como 5 años probablemente. Sí. Y específicamente quería que todas las maestras bailáramos esa coreografía y darle finalmente el twist de la historia que yo quería darle a esa coreografía, que si crees tocamos el tema después solo para que terminen de darle a su inspiración y demás. Yo en lo personal lo que hago es primero agarro el estilo en el que voy a trabajar, encuentro una historia y luego le adecuo una canción, no me baso trabajando sobre la canción. Soy una persona muy, muy auditiva y uso mucho las texturas dentro de las canciones, entonces siempre me gusta que sean canciones más allá de la letra, que tengan mucho trasfondo para que va a ser satisfactorio para la persona que está viendo el baile. Entonces, pues era un show para mí muy importante porque se cumplían esos 10 años de estar trabajando con Carlota y bailando y creciendo a la par de ella. Y con Meli también, y a la vez era como mi carta de despedida de la vida de los shows, porque por más que yo regreso a bailar a Guate en ciertas épocas, sabía que era mi último show como bailarina / maestra, entonces además de todo ese contexto, yo le estaba metiendo mucho lo que yo quería transmitir al público una vez más. Entonces ese fue mi proceso creativo y hubieron un par de cambios de canciones. Mi solo cambié la canción 2 semanas antes y creo que fue como una semana antes. Y en un plazo de 2 meses. Exacto, entonces no es como tan riguroso, por lo menos para mí. Con las chiquitas es un poco más el trabajo de que se queda la canción y esa es la coreografía que se trabaja, pero creo que con las grandes se puede jugar un poco más. Okay. Porque al final de cuentas uno tiende a como que separar un poquito, las niñas tienen que entender el concepto de su coreografía también. Entonces estás tratando con niñas de 8 años, es una gran diferencia, es que tratar con adolescentes, es muy diferente tratar con niñas de 3 años, ¿verdad? Al final de cuentas tienen que entender el trasfondo, por más que sea 3 años y una canción de Disney, tienen que entender el mensaje que tienen que mandar, por más que sea alegre y felicidad y gritar y que alegre. Las niñas son buenas para eso, pero tienen que entenderlo, ¿verdad? Entonces, con las niñas pequeñas específicamente, yo sí busco la canción primero. Okay. Y pongo metas técnicas. Okay. Porque al final de cuentas se tiende a que pues se quiere llegar a una meta con esas niñas. Definitivamente uno no puede expresar con niñas muy chiquitas emociones complicadas de adulto. Entonces al final uno comienza a buscar esas emociones y lo que realmente quiere que el público perciba con las grandes. Okay. Pero con las más pequeñas se busca que sea un poquito más técnico, que lo entiendan y que lo puedan transmitir, porque no es que no puedan, es solo que lo tienen que entender, ¿verdad? Sí. No, es un proceso. Exacto. Es un proceso. Entonces no puede ser una emoción muy complicada, sí, ¿verdad? Y pues las metas técnicas, al final de cuentas, es que la meta es que cuando lleguen a la adolescencia ya hayan cumplido con varias cosas técnicas, que ya tengan esa experiencia, y entonces, si ya cumplieron con eso, ya se pueden despegar de eso para poder transmitir la emoción. Entonces el proceso creativo cambia un poquito por edad. Totalmente. Yo solo tengo una pregunta que hace la respuesta, pero muchos no la saben. Al momento de seleccionar canciones, como lo mencionaron ahorita, algo importante en sí es la letra y lo que transmite esa letra. Antes de irme a un poquito lo emocional, lo personal y todo eso, lo que me llamó mucho la atención, yo ya lo sé, pero igual me llamó mucho la atención, es no hay ninguna letra comercial popular de esas obscenas que se pueden encontrar hoy en día. Sí. Y quiero saber el por qué, y yo hace la respuesta, pero igual quiero saber el por qué, cuál es el motivo.
Ok, nosotros, parte de lo que es muy importante para nosotros como filosofía de Academia de Danza es, primero, Melissa ya lo mencionó, como lo adecuado según la edad. Okay. Entonces, definitivamente el reggaetón no es adecuado. Si es obsceno, como tú decís, para ninguna edad, Exacto. ¿verdad? Y si es una canción donde hay un par de malas palabras y esto no es adecuado para una niña pequeña. Entonces nosotros buscamos primero el alejarnos de toda esta música, primero para darle como la fuerza cultural y digamos el respeto a ese arte por medio de no poner música de Bad Bunny. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Música. Música, pero a lo que vamos es que es eso, ¿verdad? O sea, cancelar. si tú quieres que tu arte se respete, si tú quieres que tu arte tenga un sentido cultural, un sentido trascendente, no puedes solo poner las tendencias del momento. O sea, Porque sería tentador. A veces es tentador, Sería sí. tentador, o sea, en especial comercialmente. En estilos, sí, en especial en estilos como jazz funk y como hip hop, es muy tentador porque hay cosas que quedan bien chileras. Pero, sin embargo, primero, lo adecuado a la edad, y lo segundo es, si tú quieres que te vean como un arte serio, no puedes ponerte a jugar con esta música, o sea, no es así. Y aunque en su momento, digamos, porque tú ya lo sabes, o sea, nosotros tenemos un background de estudio de danza muy comercial. O sea, nosotros estudiamos en una academia que preparaba bailarines para salir, como hablamos, en películas, en series, en Super Bowls, en todo lo que platicamos la vez pasada en el podcast. Sí, nosotros notábamos con Melissa que sí había un cierto cuidado en la academia donde estuvimos a que justamente no fueran a parar y ser bailarines de Bad Bunny, sino que aspiraran a algo más, como bailar, por ejemplo, para Taylor Swift. ¿Verdad? El día de hoy una de nuestras compañeras está bailando con ella y es increíble ver el resultado de ese trabajo, y en especial de los profesores que eran así como súper estrictos. Uno lo sentía así como, pero bueno, al final, ¿Por qué? al final usted también baila comercialmente, sí, pero hay que saber qué tipo de trabajo, para que al final te respeten como artista. ¿Cuándo, dónde y cómo? Y sepas qué es a lo que quieres llegar, porque está bien, o sea, si tú quieres bailar para la Rosalía, vas a ser un tipo de bailarín, pero si tú quieres bailar para Taylor Swift, tienes que ser otro tipo de bailarín. Ok. ¿Verdad? No, a mí me parece algo que yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo también pues Claro. soy maestro y al final pues yo a mis alumnos siempre lo que busco inculcarles son valores. Exacto. Entonces yo por ejemplo, si escucho que alguno de mis alumnos dicen alguna palabra inadecuada, una mala palabra, yo simplemente le digo, no decís eso, o le pongo una penitencia o cosas así, porque pues al final es un peso enorme el que uno tiene, y yo creo que tal vez la que va a sentir como más el peso sos tú, porque tú empezaste siendo alumna y después la transición a ser maestra. ¿Y cómo fue esa transición de alumna a maestra? Y también como figura de autoridad, porque al final sos una figura de autoridad, o sea, Sí. entonces... Bueno, regresando un poco a lo de las canciones, o sea, yo doy un estilo de danza que puede llegar a ser visto como, bueno, se van a usar canciones de reggaetón, y parte de por qué usamos esas canciones en el show es porque son canciones en español que no particularmente dicen malas palabras o no dicen, o sea, no son provocativas las canciones, y aún así el baile se dio sumamente comercial y adecuado al público y a lo que se quería transmitir con esa canción. Entonces creo que no es necesario, y que no usemos esas canciones demuestra que no es necesario para bailar. Bueno, regresando al tema de mi transición, yo fui alumna de Carlota 6 años y luego empecé mi proceso para convertirme en maestra cuando Carlota finalmente vio que ya yo era material para ser maestra, porque empecé siendo una niña, y el día que yo cumplí 16 fue el día que Carlota me dijo, ok, empezás. Y empecé siendo auxiliar de clases. En plena pandemia dábamos clases con una pantalla metidas en el estudio, y empecé siendo la asistente de Carlota, y poco a poco pues me fui ganando mis clases. Siempre le he dado a niñas chiquitas y me fui ganando mis grupos ya de más grandes, porque creo que esa transición es el proceso adecuado, y creo que Carlota siempre nos guió a todas las maestras para que el proceso fuera adecuado y las niñas recibieran
la calidad que le podíamos dar en ese momento, porque nos seguimos entrenando con ella. Y pues la relación con Carlota siempre, o sea, yo siempre la he visto a ella como un gran ejemplo a seguir, y eso solo siguió, y ahora pues además de ser mi jefa es mi amiga, y pues por la diferencia de edad siempre la voy a ver como mi jefa, pero es una relación muy bonita que pasó a ser como mi mentora, y a la vez le tengo muchísima confianza. Entonces creo que el proceso que llevamos, o por lo menos yo como maestra, fue muy bonito, fue muy como smooth. Y en todos estos años, ya tú como maestra / alumna, ¿qué es lo que más impacto ha tenido tanto de Melissa como de Carlota para ti en tu crecimiento personal? No tanto el de danza, porque ese obviamente pues se ha visto reflejado, yo lo vi en el show, o sea, se nota, sí. Pero a nivel personal. Las dos son mis dos grandes mentoras, diría yo. De Melissa aprendí mucho como de disciplina y como de seguir un proceso, seguir... Ella es como, para mí, ella es como muy metódica. Okay. Y las dos me enseñaron tanto en las bases, okay. No solo en la danza, como tú decís, sino creo que me inculcaron cosas tan sencillas que se complementaron con la gran crianza que tuvieron mis papás conmigo, de disciplina, de puntualidad, de responsabilidad. O sea, yo siendo maestra en DB Dance, bailando aquí 9 horas al día, me gradué del colegio con promedio perfecto, entré a la universidad, o sea, fue como, me dieron el balance y me dieron esa figura de que se puede hacer todo y se puede ser muy buena en todo lo que te propones, y eso, o sea, es invaluable, la verdad. Y ustedes como maestras, o sea, ¿qué es lo que más han aprendido ustedes de Marcela? O sea, ¿qué ustedes pueden como congratularse al decir, este es el ejemplo que nosotros les queremos dar a los papás? Sí. Y este es como nuestro sello, esto es como, miren, esto es de lo que nosotros trabajamos, porque al final pasar de alumno a maestro ya es una transición. Así es. Y es porque vieron algo evidentemente muy positivo, entonces me gustaría también conocer un poco de eso. ¿Quiero darle usted primero? No, Marce me ha dicho que hubo una vez que yo la saqué llorando de una clase. Era chiquita, fue de los primeros años que le di. La mayoría de niños, y esto hay estudios, la mayoría de niños dejan sus extracurriculares en el camino, en el carro con sus papás. Y es, papá, ya no quiero. Y cosas que Marce me ha dicho a mí como ya adulta, me ha enseñado a cómo manejar mejor a mis alumnas y a cómo manejar a los papás. El ejemplo de Marce yo lo he dado a los papás. Okay. Una maestra de ya 20 años, que yo le di clases comenzando a los 11, la saqué llorando de una clase, y el ejemplo es que los papás no dijeron, ay sí, entonces salite. Aplaudamos. No, fue, ok, te están sacando de tu zona de confort. Te están enseñando a enfrentar un miedo. Y así es la manera en la que yo doy clases. Okay. Desde las de 2 años hasta las adultas. Yo comparto el mismo estilo de enseñanza. Entonces, al final de cuentas, el año pasado tuve una niña de 2 años que estaba llorando en el show. Lo hizo, salió corriendo, me abrazó y me dijo, Meli, lo hice con miedo. Al final de cuentas, lo que uno le tiene que inculcar al niño es que si le gusta, no va a ser todos los días perfecto. Van a haber días duros, porque todo el mundo tenemos días duros, pero a nosotros nos encanta lo que hacemos. Y eso aprendí mucho de Marce. Ok. Que por más que el niño salga llorando, no se le dice, ay sí, salite. Se le dice, pero ¿te gusta? ¿Pero solo es esta vez? ¿O realmente lo vas a seguir peleando? ¿Verdad? Entonces, siguiendo la línea que decía mi hermana, para mí lo más importante y lo primero fue que los papás de Marcela me apoyaron desde día 1. O sea, me la entregaron casi que aquí está, se la damos con orejas, y para mí esa apertura de los papás me ayudó muchísimo a yo ser igual de abierta en todo lo que le iba a enseñar. Entonces, y papás que me hacían muchas preguntas, eso me ayudó muchísimo, porque entonces me hacían a mí tener ese trabajo también de decir, bueno, es cierto, yo conozco este tema, yo conozco el gremio de la danza, pero la mayoría de gente no sabe de qué se trata, y sí, me tengo que tomar el tiempo de explicar y educar también al papá sobre qué se trata esto y qué va a pasar con su hija, porque en el momento que se enamore de la danza, la van a perder. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, there is no going back. Así es. Mis papás, por ejemplo, nos metieron a nosotras a clases de danza de pequeñas sin imaginarse que esto era lo que nos íbamos a dedicar.
O sea, al final las dos tenemos carreras profesionales por nuestra parte y no nos dedicamos a esas carreras, sino que nos dedicamos a la danza. Entonces, yo creo que esa es la importancia de una extracurricular, ¿verdad? Primero, que lleve la congruencia de los valores que la familia y que la institución educativa, la que sea, colegio, universidad, vaya unido, ¿verdad? O sea, Okay. Eso es como primordial y eso fue lo que me ayudó muchísimo a mí con Marcela, y la mayoría de mis alumnas son así. O sea, los papás tienen esa apertura de entregármelas y de confiármelas, y por eso es que yo logro agarrar esos diamantes en bruto y pulirlos de esta forma, y Cabal Marce es el ejemplo de eso. Y obviamente lo que dijo mi hermana, o sea, si ella un día sale frustrada que no le salió y el papá, en vez de decirle, no hombre, dale, dice, basta, bueno, salite y anda a jugar golf. Que es lo más fácil. Ajá, exacto. Entonces, ahí hay un problema. La danza al día de hoy, yo siento que su mayor beneficio es que nos da frustración. O sea, las generaciones de ahora les hace falta frustrarse. Bastante. ¿Por qué? Porque todo lo tienen a la velocidad de un clic. Veo la caricatura, que yo lo veo con mi hija. O sea, mi hija un día no hay internet y es, mamá, la caricatura. Y yo le digo, mi amor, o sea, son cosas que pasan. Exacto, o sea, como que esa frustración que da la danza de no lograr algo y tener que trabajar duro para lograrlo es lo que creo yo que va a salvar a estas generaciones. Y lo importante es hacerlo. Si nosotros, digamos, en vez de decirles, a ver, Marce, o sea, si yo hubiera agarrado a Marcelo, le hubiera dicho, Marce, esto es un proceso, o sea, usted acaba de empezar. Me recuerdo que se metió en una subcompetencia una vez y de los nervios hasta tenía fiebre. Y bueno, la cuestión es que decía, Marce, esto así es, o sea, usted no va a ganar su primera competencia. Y ya, las últimas que nos hemos ido le ha ido súper bien. Pero ¿qué pasa si yo la hubiera llevado al principio a una competencia de esas, no importando si es en Guatemala o si es en el extranjero? Exponerla. Ajá, pero la expongo a ese tipo de competencias donde ganan todas. ¿Tú crees que ella realmente hubiera aprendido algo? Es exponerla. Es ¿Verdad? exponerla, hay que... O sea, Entonces, ajá. Entonces, al final, el que ella hubiera perdido esa primera competencia, que ella hubiera tenido ese problema de, digamos, frustrarse y no lograr, de haber tenido que salir a bailar con fiebre, ese son el tipo de cosas que le hicieron a ella la bailarina que soy. No el que yo me la llevara y que le dieran un premio de high gold y ay, qué alegre, lo regreso a mi academia y papá, mamá, miren lo que logré. No. Sí, Entonces, siento que eso es algo que nosotros trabajamos muy bien. Ok. Y bueno, para mí eso es Marce. O sea, Marce es el ejemplo de todas esas cosas que la gente me decía, estás loca, ¿por qué no te las llevas a competir a tal lugar? ¿Por qué no les enseñas esto? ¿Por qué no mejor haces esto? ¿Por qué no? Lo O sea, comercial, todas porque- esas cosas que yo dije, no. Ahí están Aquí los está el 10 resultado. años de resultados. Ahí está el resultado, a todo lo que yo fui en contra. No, y yo pues tengo lo en personal un dicho, es de Star Wars, o sea, no me la voy a dar de filósofo que lo encontré leyendo filosofía, ¿no? Es de Star Wars, al final es de cine se trata el podcast, entonces el dicho dice, failure is the greatest teacher. Así es. Y al final, y esto viene de alguien que pues ha tenido victorias, como logré cerrar Pensum, gracias a Dios tuve la oportunidad de cerrar Pensum, pero también tuve mi examen privado, lo digo sin ninguna pena, y no lo logré ganar. Al final, ¿pasa algo? No. Claro. Honestamente, ¿qué prefiero? ¿Perderlo como lo perdí y quedarme de brazos cruzados o decir, hago algo al respecto? Claro. Y les cuento una anécdota así rápida. Todos mis alumnos sabían que yo soy maestro de fútbol. Todos ellos sabían que iba a hacer el examen privado. Y todos preguntaron, obviamente. Y todos preguntaron, profe, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? Y yo, no gané. Y yo, profe, que no sé qué, así todos tristes. Todos así como, ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Porque me ven como un superhéroe al final. Claro. Y yo como que les dije, no hombre, pero ¿será que me rindo? ¿Será que ya no estudio? No hombre, profe, ¿cómo no? Claro. No, yo creo que me voy a rendir. ¿Para qué? Les decía ellos, no hombre, profe, ¿pero por qué? Y yo, sí, ¿para qué? No se rindan. Entonces yo les dije, ¿me decís que no me rinda? Y él, sí, profe, no se rinda. Entonces vos, ¿por qué así te rendís? Claro. Y ellos, Les hizo clic. así. yo salí como, oh. Y a partir, o sea, literalmente, eso fue hace casi un mes, literalmente. Todos mis alumnos, desde que les he tenido esa conversación individual, todos han tenido una mejoría. Claro. Y se nota con Marce, o sea, la técnica, el esfuerzo, y yo se lo dije a la Marce en privado, que su baile, o sea, fue mi favorito, el tercero. Era una canción de Sam Smith, ahorita Sí. flashé el nombre, honestamente, flashé el nombre, pero ese fue mi favorito. Claro. Pero porque se nota genuinamente el trabajo. O sea,
Y es difícil, y me imagino como ustedes, y quiero saber este reto que me imagino que nadie se los pregunta, la salud mental. ¿Cómo la manejan ustedes individualmente y como grupo? Si quieres voy a comenzar yo. Sí. Cuando solo tenés una cosa, y eso me lo dijeron muchos de mi generación, graduados conmigo del colegio, somos amigos de siempre, y yo tuve amigas que le alegaron a sus papás cuando yo me fui a Los Ángeles, y le decían, mamá, pero es que tú nunca me metiste a nada, por eso es que yo no tengo algo más. Yo me metí a la U y le estaba yendo mal, mi amiga estaba en arquitectura, y era de esos desvelos de primer año de la U en la Marroquín, y le decía, mamá, tú nunca me metiste a nada. Si hubieras metido algo, estuviera en Los Ángeles como Melissa. Y la mamá todavía me lo dice, o sea, cada vez que llego me lo repiten. Es que la Isa todavía me dice, mira, yo le agradezco a mis papás porque cuando te va mal en algo, no te va mal en todo porque tenés más cosas. Backup. No que siempre te va a ir bien en baile, no va a ser siempre tu colchón donde caer. Solo simplemente cuando te va mal en baile, normalmente no te está yendo mal en todo lo demás. Es un refugio. Pero, al final de cuentas te va mal en todo y te va bien en baile. Entonces, te mantiene una mejor sanidad mental. Okay. Por el simple hecho de que tenés un lugar, un refugio, donde las cosas están bien. Okay. Sí, dale, Marcela, dale. Para mí el baile es todo. Para mí, y yo ya dejé mi idea de me voy a dedicar a bailar. Para mí es un lunes, estoy triste, me voy a ir al estudio a no hacer nada. Ahí estoy bien. Tu lugar seguro. Es mi lugar seguro y lo voy a admitir, a mí me costó mucho empezar a ser buena en el baile. Vamos a admitir. O sea, no era como una chispa de talento, sino que sí me tocó pulirlo mucho. Y lo que hablaban era muy frustrante, pero agarrar esa frustración y decir, a ver, pero esto es lo que me gusta y aquí puedo canalizar mis emociones y no, o sea, no, es lo que necesito para estar cuerda. Y creo que eso me llevó a entonces, ok, me está yendo mal en quién sabe qué, me voy a enfocar en mejorar acá. Y entonces yo soy muy perfeccionista. Entonces hasta que yo no lograba estar bien en el baile, yo no estaba bien en lo otro. Y para mí el baile ha sido un balance en donde yo digo, ok, necesito que esto me sale, esto en la vida me va a salir bien porque va con el baile. Para mí eso ha sido. Y has tenido que poner límites, me imagino, también, o sea, hasta cierto punto. Fíjate que le pongo límites a todo menos al baile. Ah, no, por eso. No, o sea, eso es a lo que me refiero, porque sí. es lo que más te gusta, entonces al final... O sea, el sacrificio de, bueno, o sea, ¿quién necesita dormir? No, está sobrevalorado dormir, es broma. O sea, sería tentador, obviamente, a tu edad decir, no, hombre, hoy es viernes, me voy a ir a parrandear. Hoy es sábado, me voy a ir a parrandear. No, hombre, Carlota, hoy no puedo venir al ensayo, ¿no? Hoy me tengo que ir, es que me escribieron para irme a la Antigua y... Sí, no. O sea... Es eso, Marcela puso mucho sacrificio en un montón de cosas y creo que ahí es donde se nota esa disciplina que yo te decía y esa constancia, ¿verdad? Y creo que el efecto Marce se copió en todas las demás, que sí, probablemente son más talentosas, que venían con un talento nato más pulido, digamos, que el de Marce, pero cabal, esa constancia y esa responsabilidad conmigo y con la Meli y con el espacio es lo que hizo que todas se empezaran a copiar y ese ripple effect como que se expandió. Y en cuanto a esto de la salud mental que tú decías, lo voy a unir rapidito porque creo que con ese tema podemos cerrar para volverlo a tocar más adelante porque es muy importante. Lo más importante, o sea, la danza, tú lees y te pones a leer en Google y todo y te dice todos los beneficios que tiene, mentales, físicos, demás. Cuando ya llega a ser un deporte extremo, porque al final nosotros somos atletas de alto rendimiento. Me di cuenta. Que a mucha gente no lo cree, o sea, a veces uno dice, mire, yo bailo y me lesioné y no te creen, como que ni los doctores ni no, y por eso es que yo soy muy específica cuando las niñas van con un doctor, casi que solo los de mi confianza, porque son los únicos que entienden que realmente somos atletas de alto rendimiento como cualquier otro, ¿verdad? O más, hasta más. Entonces, pensaría que más, honestamente. Sí, entonces es bien interesante esa parte, porque entonces aquí vienen varias cosas y las voy a mencionar rapidito. Por ejemplo, la imagen. Todo el tiempo que estamos bailando nos estamos viendo a un espejo
necesitamos tener una buena relación con nuestra imagen, ¿verdad? No lo había pensado. Porque si no, estás viendo algo en el espejo que no quieres ver todo el tiempo. Entonces, primero, ese es un montón de trabajo psicológico, digamos. De ahí, el hecho de que si no estás bien nutrido y no has dormido bien, como dices, dormir está sobrevalorado. Era broma. Si no has dormido bien, no estás bien hidratado y no has comido bien, el problema es exactamente que no vas a rendir físicamente como lo necesitas. Entonces, esa parte es algo que yo les trabajo muchísimo a todas las niñas. Y obviamente con todo el apoyo de mi hermana, que es nutricionista, y ella te podrá contar más adelante de eso. Eso también ayuda a la salud mental. Y la siguiente parte es la comunidad. Si tú venís a un espacio de danza donde te dicen, es que estás gorda, tenés que adelgazar para salir en el show, es que eso no te sale, es que ya te dije 1000 veces que tenés que hacer, o sea, y es como el tipo de trato como bullying, en vez de venir y decir, ok, un momento, refugio, te vamos a ayudar, vamos a hacer esto. Es cierto que no lo vas a lograr hoy, pero los stepping stones para esto va a ser A, B, C, D. Entonces, mientras tú seas un maestro más preparado en nutrición, psicología, digamos, toda la terapia de prevención de lesiones para cualquier atleta de alto rendimiento. Comunicación. Comunicación, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, por ejemplo, a mí eso es lo que la U me dio muchísimo como maestra, porque obviamente ellos todo el tiempo me están formando. La U todo el tiempo se encarga de formarte a ti como maestro, como profesor, y todas las herramientas que ellos tienen me han ayudado a mí muchísimo para poder tocar otras áreas de, digamos, de enseñar que no precisamente son danza, que es lo que yo sé, ¿verdad? Y lo sé por experiencia, y lo sé para diferentes edades, como dice Emilia. A la madre le estoy diciendo el nombre de mi hija 1000 veces, Melissa. Pero Emilia y Melissa. Entonces, como que eso es básicamente la unión de todo, ¿verdad? Entonces hay que tocaste la salud mental. Entonces obviamente una persona que no duerme bien, una persona que no se alimenta bien, una persona que va a un espacio donde no la tratan bien, no va a tener salud mental. Una persona que no está feliz con la imagen que ve todos los días en el espejo, no va a tener salud mental. Entonces es bien importante cuidar, y por eso nosotros también cuidamos qué les ponemos a las niñas, qué música las ponemos a escuchar, todo, porque todo tiene que ver. O sea, yo también soy muy consciente con las niñas y las redes sociales, y les digo, niñas, ustedes van a ver en las redes sociales otras bailarinas extraordinarias fuera del mundo y fuera de este planeta. Y no se comparen. Pero no se comparen, porque entiendan que hay muchas de esas niñas que, a diferencia de ustedes, y aquí viene lo que decía Melissa, muy importante, solo bailan. Ustedes tienen la opción de que si ustedes quieren ser psicólogas, maestras o bailarinas, tienen la opción, o pueden tener las dos cosas, pueden combinarlas. Pueden balancear. Exacto. Pueden Entonces, balancear. Al final ese balance es donde creo que está como que la clave de todo, y no sé si quieren agregar algo más, pero creo que es un tema como más profundo que podemos tocar más adelante. Como maestras tenemos que estar preparadas sabiendo a qué se enfrentan nuestras niñas, porque al final de cuentas yo tengo 2 maestrías en nutrición. Me fascina leer estudios. Tengo alumnas que me dicen, Meli, ¿por qué no sos doctora? Y es como, no tengo nutrición. Pues eso es una historia para otra vez, o para otro podcast. Pero al final para de otro cuentas, episodio. Con los estudios que digo es, las niñas en danza tienen 2 veces más chances de desarrollar un trastorno alimenticio que una mujer. Así es. Y ya de por sí una mujer tiene el doble de chances de desarrollar un trastorno alimenticio que un hombre. Si tú estás con toda esta información en la cabeza, sabes a qué se están enfrentando las niñas. Por ejemplo, el rate de lesión de una bailarina es mucho más alto que el de varias diferentes disciplinas de olimpiadas, por ejemplo, y de atletas. Por el simple hecho de que no somos solo deportistas, sino que necesitamos la flexibilidad activa, el rango de movimiento y hacerlo bonito en todo. Entonces, si tú como maestra tenés todo ese conocimiento, podés llevar a las niñas a donde saber qué está pasando y llevarlas a un lugar seguro. Pero si realmente no estás preparado, no tenés la información de a lo que se están enfrentando tus niñas, las estás parando en un espejo todos los días que llegan a clase, y si alguna tiene mala relación con su cuerpo, mala relación... es exponerla. Las estás exponiendo, entonces tenés que tener la conciencia y saber manejar. Sí, intervenir como una figura autorial al mismo tiempo, porque, o sea, sí, a ellas les encanta bailar y todo, pero también poniéndose en empatía con los papás que le están confiando a ustedes
la salud mental de sus hijas, Cabal. el que vayan a divertirse, pasarla bien. Y pues yo creo que la danza, genuinamente, yo antes, le soy muy honesto, hace que 3 años, 2 años, era inculto totalmente de la danza, y lo digo así con total honestidad, o sea, no sabía absolutamente nada. Fue estar con Carlota en que fuera mi catedrática en la universidad, y La La Land ahora es mi película favorita, y aquí lo pueden ver en mi reloj, o sea, es mi película favorita. Y desde el punto en donde me doy cuenta y yo que soy alguien apasionado por el fútbol, que sabe la cantidad de lesiones que hay en fútbol, la fatiga que hay, y es desgastante. Yo solo con ver a alguien tener que saltar en un carro, caer de espaldas, y que se vea bonito y que no le duela, como es en una escena de La La Land, en la Another Day of Sun, yo no. Y no hay protección en los carros, o sea, genuinamente, porque me vi la edición bonus, como hicieron la escena, y sí se los puedo decir que yo a veces miraba cosas que hacían, o sea, tú cuando te movías, yo decía, ¿cómo es humanamente posible eso? Yo decía así como, ahí hago eso y me parto en 3. Entonces, la verdad que eso es lo que a mí ahorita me interesa también tocar. Ya ahorita fue un poquito el lado introductorio, el lado personal. Sí, también. El lado personal, quiero saber un poco cada una, qué canción, por qué esa coreografía y por qué esa canción, qué impacto. Okay. Yo repito, voy a empezar si quieren con Waves. Yo escogí Waves, cabal, porque ya le había hecho una coreografía a la Marce con esa canción. Para mí esa canción ha llegado a mi vida en diferentes puntos. Uno de ellos fue viendo Suits. Hablemos de cosas que nos encantan. Viendo Suits. Y en una escena, ahorita no la tengo muy clara porque tengo mucho tiempo de no ver la serie, pero algo tenía que ver con Harvey Specter y un problema grande que él estaba teniendo. Para mí fue como darme cuenta de todos esos momentos donde yo estaba a punto de decir, aquí me voy por vencida. Okay. Y de repente solo sucede algo que me hace seguir adelante. Y también habla un poquito de mi transición de haber sido estudiante de Derecho y pasar a ser full artística. Verán, como que esa canción habla de esos 2 puntos míos, cómo pasé de ser una persona, digamos, seria en cuanto a mi profesión, a ser una persona más creativa y más imaginativa en otra profesión, ¿verdad? Pero como igual la otra parte siempre me ha seguido acompañando, como con mi edad y mi experiencia me he dado cuenta de que la parte de cabal disciplina, bueno, toda la parte legal, eso es otro episodio completamente distinto. Cabal, cómo me ha seguido acompañando en todo este camino y cómo cabal en esos momentos donde digo, ya, aquí llegué, ya no puedo más. Algo ha surgido, ha venido en olas y me ha hecho seguir adelante, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho, hay veces en el año donde uno siente que la ola le está cayendo encima y que uno solo sale y vuelve a venir, y hay otros momentos donde uno sí logra surfearlas. Entonces, para mí, la vida es como eso, esas olas. Entonces, esa es la coreografía. Hasta tiene más sentido. Ahora. Voy a proclamar si tiene más coreografías. La mía era de pequeñas. Okay. Entonces yo escogí la canción en base a inspirándonos en un baile que hicimos en Los Ángeles con mi hermana. Okay. Y como te digo, puse metas técnicas, ¿verdad? Un checklist de lo que quería realmente que las niñas supieran, ¿verdad? Que pudieran hacer. Y les platiqué de qué significaba la canción para ellas, que si era alegre, que si era triste, que, ¿verdad? Definitivamente era alegre. Tienen 8, 7 las niñas. Entonces, ver qué significaba para ellas. La canción es Just Dance De Lady Gaga. De Lady Gaga. Entonces era, sí, que se la pasan en la clase de baile, perfecto, piensen en eso, súper grande, más lindo. Y esa es la manera en la que hice el baile, la verdad. Yo tuve un baile de chiquitas con una canción de las Spice Girls, que el trasfondo de esa canción es, en el primer show que tuvimos en DB Dance, fue una canción que Carlota usó y tengo ese baile grabado en mi memoria, entonces por ese lado va. Tenía una canción que era un mix en español y ese era como un pick me up, para que la gente se emocionara Ese fue el primero, ¿verdad? Ese fue el primero, sí. Entonces necesitábamos como ese pick me up para que la gente pues se emocionara de las 2 horas que iba a estar ahí. Sí. Luego tuvimos un dúo con otra de las maestras que lleva siendo mi compañera de escenarios muchos años, en donde Carlota lo conceptualizó como un sueño y luego la realidad
Entonces mixeamos 2 canciones, la de We Are Young, que es súper famosa, y otra de un chavo que se llama Mika. Y era como todo lo que hemos soñado y lo que hemos trabajado y lo que finalmente somos y esa conexión que nos dio la danza. Luego yo estuve trabajando con una canción que se llama Beautiful Things, que esa hablaba básicamente de tener ese miedo a perderlo todo. Okay. Me siento realizada, tengo el baile, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, y si mañana me despierto y nada está. Entonces ese baile tuvo un proceso con mis alumnas en donde yo sí las senté, les expliqué lo que yo estaba sintiendo y las puse a hablar y lloramos 2 clases y así salió la coreografía y fue muy bonito. Luego tuve la de Stay With Me, que ya la mencionaste. Esa fue la primera coreografía que yo hice siendo maestra en DB Dance. El primer día de clases, que venía nerviosa con un cuaderno lleno de ideas. Esa fue la primera coreografía y la pulí. Y es como mi culminación de aquí está mi carta de presentación y esto es todo lo que yo he hecho. Y por último estaba Mi Solo, que esa era una canción súper en homenaje a 2 personas muy importantes en mi vida. Y era para mí muy importante que las personas que iban a estar viéndome en el público supieran que yo bailo ahora por ellos. Sí. Y se sintió, o sea, sí, se los digo, o sea, cada canción, porque yo sé que en la danza, la música, lo que buscan transmitir, o sea, no solo es, nos queremos ver bonitas y sonríen. Genuinamente quieren transmitir emociones, quieren contar una historia. Claro. Y yo se los digo, yo por lo menos yo ahí sentado, o sea, sí lo sabía reconocer, o sea, hice ahí cabal un listado y lo tengo en mi teléfono. Claro. Para que después si quieren se los puedo compartir. Sí, claro. Y ese tipo de cosas creo que lo hace más enriquecedor, porque al final la gente piensa, la danza, mirémonos bonitas y bailemos y estemos de puntillas, y eso es para mucha gente la danza. Claro. Ya cuando hay este trasfondo que no solo es verse bonitas, hay problemas y muchas anécdotas. Muchas anécdotas. Y cabal, ahorita mencionaste las puntas y cabal se me ha olvidado que también hice esa otra coreografía, la de la bailarina vecina con Santi y Marce. Yo desde hace años tenía conceptualizado esta coreografía. La verdad es que yo siempre he querido trabajar con material de artista guatemalteco, pero me es sumamente difícil. Primero, mucho artista guatemalteco, en vez de quedarse en su esencia original, cambia de camino y se desvía, le vamos a decir así. Sí. ¿Verdad? Y entonces como que no logro tomar la esencia de un artista que no sea, por ejemplo, Arjona y Gaby Moreno, que son los únicos que se han mantenido como en esa línea, de decir, ok, voy a agarrar esto y voy a poder contar una historia personal con una canción de estos artistas. Además, como no sé, yo siento que parte de lo que al artista guatemalteco le pasa es como Guatemala es un país con esta cultura de cangrejo, tienen como dificultad de a veces como ver y apreciar el trabajo de otros artistas guatemaltecos, y lo entiendo, a mí también me cuesta muchísimo a veces apreciar el trabajo de otros artistas guatemaltecos. Entonces siento que toda esa parte a mí me tenía como en un bloqueo creativo de decir cuándo lo voy a hacer, pero siempre sabía que la bailarina vecina era como ese sello de decir, ok, Arjona está hablando de la bailarina vecina, es cuando él vivió en Madrid, es la bailarina que vivía en el piso de arriba. Tiene mucho sentido, es algo que puedo contar, pero no la podía contar hasta que una de mis alumnas se subiera en puntas. Y fue algo que me tardé 10 años en lograr. ¿Verdad? A mí mucha gente no me confía la parte de danza clásica porque yo no fui balletista de ballet clásico desde pequeña. Yo el ballet lo agarré ya mayor, y en especial en Estados Unidos, cuando estudiamos en Edge Performing Arts Center en Los Ángeles. Ahí nos dieron un concepto totalmente distinto del ballet. O sea, sí, la técnica es importantísima, las metas en la técnica son importantísimas, pero el cuerpo tiene que estar preparado para subirse en puntas. No es cuando cumplís una edad. Ese es como el número 1. Y el número 2 es, a ver, ¿cómo vas a hacer tú para que esa técnica de ballet tenga un sentido comercial? Que salga del decir, vamos a bailar repertorio, ¿verdad? O vamos a bailar la típica, no sé, obra clásica. Entonces, como que ahí finalmente logré mezclar las dos cosas. El haber subido una luna en puntas que lo hiciera bien, y el hacer una coreografía de danza más comercial, pero que siempre tuviera la base técnica clásica de ballet.
Okay. Entonces ahí es donde entraron Marcela y Santi, y obviamente como en el ballet normalmente se necesita un hombre, pero en parte como Sí. que no hay mucho. Cultura. Pero Santi, gracias a Dios, tiene mucha fuerza y se vino a meter aquí a las clases y nos hizo ganas, entonces pudimos lograr contar esa historia que yo tenía años de tener planeada. Un checklist ahí. Ajá. Pero bueno, creo que con eso terminamos los puntos personales y ya podemos pasar a otro episodio.